Sonido. Buenos días, damos a nuestra sesión con la lectura del orden del día. Señora secretaria Ado. Bueno, muy buenos días, ¿cómo amanecieron? Bendiciones en esta semana que comienza, mucho bienestar y muchos éxitos. Saludo cordial pues, para todos, la mesa directiva, para los honorables concejales, para las personas, los invitados y las personas que están en la barra y todas aquellas personas que día a día se interesan por escuchar las sesiones del Honorable Consejo Municipal a través de las redes sociales. El orden del día para la sesión plenaria ordinaria de hoy, lunes 11 de agosto, es el siguiente. Primero, verificación del quórum. Segundo, llamada a vista. Tercero, discusión y aprobación del orden del día. Cuarto, saludo por parte del presidente de la Corporación, concejal Luis Alberto Úsuga Sucría. Quinto, intervención de la Asociación de Campesinos del Nordeste, ACUNOR. Y sexto, proposición de horarios. Primero, verificación del quórum. Señor presidente del Honorable Consejo Municipal, están la mayoría de los honorables concejales. Segundo, llamado a lista. Luis Alberto Úsuga Sucerquía. Presente. Gloria Estela García Gómez. Muy buenos días, presente. Señor Wilson Rodrigo Macías Lopera. Muy buenos días, presente. Señor Oscar Darío Betancur. Presente. Señora Nidian Vallejo Ochoa. Ana Enjo López Cardeño. Señor Buenos días, presente. Señor Lubín Quiroz Vidales. Buenos días, presente. Señor Aldemar Nicolás Gómez Gómez. Buenos días, presente. Señor Duvier Darío Gutiérrez Bustamante. Muy buenos días, presente. Señor Norberto Jesús Morales Acevedo. Buenos días, presente. Señora Marta Lucía Pino García, presente. Señor Carlos Andrés Vargas Vanegas. Presente. Señora María Magola Izaza Pulgarín. Muy buenos días, presente. Tercero, discusión y aprobación del orden del día. Se pone a consideración el orden del día. Sigue en consideración. Tiene la palabra el concejal Nicolás Gómez. Bueno, en nombre de la bancada del Centro Democrático, pido el manicidio de Miguel Uribe. Al orden del día, no sé si lo trae. No, pero poniendo en el orden del día, no me lo en el día. Ah, sí. Pongo a consideración por un punto más en el orden del día. La propuesta de Nicolás Gómez. Consideración ya. El punto del concejal Gómez. El orden del día. Punto. Sigue con consideración. Se aprueba por una unanimidad. Señora. Entonces, si tienen a bien, hagan un minuto de silencio para con el orden del día, señor presidente. Bueno, entonces hacemos el minuto de silencio.
Sí. Como cuarto tenemos saludo por parte del presidente de la corporación, concejal Luis Alberto Úsuga Sucerquía. Nuevamente, muy buenos días para todos los honorables concejales, las personas que nos visitan el día de hoy, todas las personas que nos visitan en redes sociales del canal. Una sesión más, donde estaremos muy atentos a toda la información que nos traen. Un día hoy un poquito fuerte para este tema político nacional. Rechazar rotundamente pues todos estos actos que acompañan nuestra política nacional, que las cosas puedan mejorar y que pues el país en alguna ocasión de verdad tome conciencia y no se vuelvan a repetir estos actos que nos recuerdan esos años tan trágicos y negros que vivió el país en temas políticos. Continuamos con el orden del día, señora secretaria. Tenemos intervención de la Asociación de Campesinos Unidos del Nordeste, ACUNOR. Muy buenos días para todos los honorables concejales. Muchas gracias, señor presidente. Agradecerles el espacio que nos brindan hoy a la Asociación Campesina Unidos del Nordeste, ACUNOR. Hoy, más que una socialización, queremos hacer un conversatorio con ustedes frente al tema organizativo en el municipio. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo perciben? Y hacia dónde debemos orientar, con la participación de cada uno de los actores, tanto institucionales como sociales, el nivel organizativo de la comunidad. Entonces, mi nombre es Oscar Ramírez, representante legal de ACUNOR, y le voy a dar la palabra a mi compañero Carlos Mario, que está aquí en el momento, saludando especialmente a los que nos acompañan también de la asociación, que están en las barras, y al periodista y a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales y el canal comunitario. Entonces, le doy la palabra a Carlos Mario y retomaremos esta conversación que le proponemos para que entre todos hablemos un poco del nivel organizativo que tiene el municipio, pero también la región del Nordeste, porque nos vamos a concentrar, como es una vocación de la asociación a nivel regional del Nordeste. Entonces nos gustaría las apreciaciones que usted tienen a nivel local frente a todo el nivel organizativo del municipio. Muy buenos días, honorables concejales, concejales también igualmente. Mi gratitud en nombre también de la Asociación Campesinas Unidas del Nordeste, ACUNOR, y en especial de la coordinación que en esta organización ejerzo, que es la parte de tierras y forma agraria. Ahorita más adelante, entonces trataremos como de hacer algunas aclaraciones. Y en esta gratitud, este agradecimiento de este espacio, pues no solamente al honorable consejo, sino también al medio de comunicación que nos va a poder permitir llegarle a la comunidad, porque nuestro objeto en el día de hoy es que, como nos lo proponía nuestro representante legal, hagamos un conversatorio con relación a esta, si se puede decir así, esta nueva organización que surge en el municipio de Yolombó, fruto de las políticas nacionales que se vienen desarrollando, pero nosotros necesitamos también de que la gente, sobre todo la parte campesina, esté enterada de la intencionalidad de esta organización. Entonces, muchas gracias por atendernos y continúa, representante. Listo. Para poner entonces en discusión varios elementos, voy a poner en contexto, para que nos ubiquemos un poco en el contexto de la región del Nordeste antioqueño. Voy a dar algunos datos estadísticos para que contrastemos, si ustedes los tienen a nivel municipal, pues los contrastemos con esos datos, para que entonces una comunicación fluida sea construcción entre todos. Pues las organizaciones que tienen acción comunal. Casi en toda vereda pues hay una junta de acción comunal. Eso decimos términos legales y de formalidades, pero en términos de legitimidad de los territorios creo que hay unos análisis que tocaría profundizar cómo nos vemos, cómo estos espacios
organizativos en cada una de las comunidades, como son las juntas comunales. Si realmente son elegidos por las comunidades o si hay unas representaciones y a nivel legal, pues cumplimos con alguna normatividad. Eso a nivel organizativo, que creo que ahí tenemos diferencias, pero a nivel de articulación de unidad de unos sectores, específicamente el campesino, pues vemos que en el nordeste difícilmente tenemos organizaciones campesinas que tengan vocación de servicio y atención a las necesidades netamente del sector campesino. Creo que Carlos Mario plantea que ahorita vamos a reforzar uno de nuestros objetivos, que es todo el tema de tierra. Ha sido la disputa en estos últimos 60 años y que hace parte de toda la conflictividad nacional que tenemos, y que el nordeste, si hacemos un análisis, no es ajena a esa problemática. Decimos que la seguridad alimentaria se mide tres elementos, que es una que es grave y ahí más o menos. Nosotros en el nordeste antioqueño tenemos una seguridad alimentaria en el 70.6%. O sea, de cada 100 habitantes siente que la inseguridad alimentaria está afectando al 70.6%. Esto es una investigación que hizo la Universidad de Antioquia en el 2019, habrá que actualizarla, ¿cierto? Pero que esos datos que nos arrojan que tenemos un problema de seguridad alimentaria en el nordeste, porque si el 70.6% de la población siente que no tiene seguridad en términos alimentarios, es porque las políticas no están siendo efectivas y habrá que tomar decisiones frente a eso. La población, su nivel de ingresos oscila entre el 0.5 y un salario mínimo legal mensuales vigentes. Eso es lo que la gente realmente económicamente percibe. Podemos mirar, este gobierno se ha hecho un esfuerzo grande por incrementar en un 38%, creo, el salario mínimo, pero todavía no es suficiente para que una familia campesina pueda subsistir en condición digna de supervivencia. El 62% de los hogares, los representantes de los hogares, no tienen ningún nivel de escolaridad. El 58% de los jóvenes no asisten a un centro de educación. Puede que no tengo los datos reales ahora con estas nuevas políticas de gobierno, pero en el 2019 es en los datos que se reflejan en términos del nivel de escolaridad y de la gente que asiste a las escuelas de los jóvenes, está en el 58% que no asiste. Hablemos de la soberanía alimentaria, porque creo que es una discusión y que creo que es un elemento que se debiera tocar, porque el COMPES 103 del 2008, que define la seguridad alimentaria, pues habrá que revisarlo, porque cómo estamos mirando la seguridad alimentaria. Solamente con proveer y que la gente tenga acceso a consumir productos, pero cómo está la soberanía alimentaria en la producción de alimentos. Y entonces tenemos un poco de esa producción de alimentos del nordeste. Y hablemos de los huevos, que podría ser uno decir, tener huevos, pues podría ser una facilidad. Pero solamente el 27% de la población del nordeste antioqueño tiene la soberanía de producir el huevo. Esto depende del mercado del huevo. Solamente también el 27% de la población produce lo que es plata. O sea, nuestras políticas no están atendiendo, y eso es una reflexión que nos toca hacer a nivel regional, también a nivel local, cómo está la política de nosotros frente a ese campesino. En términos de frutas, solamente el 36.6%. Producimos frutas para satisfacer nuestros verduras, solamente el 16.2%. En términos de soberanía, creo que estamos en unos déficits demasiado grandes, en términos que somos muy dependientes del mercado.
y el consumo de dulces y productos procesados está subiendo al 29.8%. ¿Cómo nos estamos alimentando? Y en eso podemos ir, pues creo que estuvo aquí, que tuve la oportunidad de ver un poco de la sesión cuando estuvo en el hospital, cómo está el nivel de salud de la región del nordeste antioqueño y especialmente, no sé si hay frente a cómo está nuestro nivel de salud a nivel local y municipal. Eso como para que tengamos claridades sobre cómo estamos en el nordeste antioqueño frente a eso. Y entonces, ¿qué genera? Genera un, por ejemplo, tenemos un problema en las mujeres en embarazo. En exceso de peso tenemos 206% de las con un exceso de peso en embarazo, con un 48.4% de mujeres en embarazo con anemia. Y tenemos deficiencia de hierro en esas mujeres en embarazo, 65% de mujeres en embarazo en el norte antioqueño. Esos son datos que nos tienen que llamar a nosotros como corporativos y como sociedad, mirar cómo estamos alimentándonos, cuáles son nuestras políticas y dónde debe tener nuestra política. Yo dejo estos datos aquí para que los sigamos hablando. Voy a hablar otro poco de datos, pero quisiera solamente dejar estos datos como nuestro quehacer y nuestra necesidad de nuestras políticas en sentido hacia otra mirada y a otro ser. Como lo dijeron, no del 2000 se va a profundizar el tema, sería bueno tener la posibilidad de seguirlos con. Voy a hacer una observación frente a los datos que hago, si hay alguna opinión o continuar realmente en el tema que nos toca porque no es parte de la integralidad. Con ello, nuestro nivel organizativo en el municipio, en la región del norte y especialmente pues aquí en el municipio, es un nivel organizativo muy tejido organizativo del municipio. Las organizaciones más representativas son las comunales. En áreas comenzamos a conformar una organización que atiende esa problemática regional, como de entrar a apoyar y dar qué podemos hacer en términos de eso. Tiene la tierra en el municipio y en la región del nordeste, que es una reflexión que nos toca hacer. ¿Cuántas personas del municipio tienen tierra? ¿Cuántas no? Porque ese fenómeno sería un ejercicio interesante que tendríamos que realizar. Porque eso depende de la soberanía alimentaria. Porque si no hay tierra, pues así difícilmente podremos cultivar. Y eso también es un fenómeno que también afecta a esta problemática, es los monocultivos. Nos hemos dedicado solamente a producir para el mercado 1 o 2 productos y llevar al mercado 30 o 40 productos. Entonces también como estamos asumiendo producción puede ser también porque son políticas que vienen. Si en el 2017 producíamos 10.000 hectáreas en maíz, en este momento estamos produciendo 2.000. Esas son unas reflexiones que nos tocan hacer frente a la soberanía alimentaria dentro de los territorios. Estoy hablando de la región del nordeste antioqueño. Comenzamos a mirar el tema de cómo organizar, cómo unir
y cómo hacer una organización que incida frente a las políticas que desarrollan a nivel regional, departamental y nacional frente a la vocación del campesinado, que es el que realmente, aunque este es un pueblo rural digo en su concesión, aquí decimos el casco urbano, pero un municipio de 10.000 habitantes pues se categoriza como un pueblo rural todavía. Mayor de 10.000 ya pasa a tener otra connotación más urbana, pero este es un pueblo rural con una connotación, con un campesinado que supera más del 50% de la población. Voy a hacer algunos elementos que planteaba Carlos Mario frente a lo que ha pasado en este gobierno frente a la política, frente al sector campesino. No me voy a centrar frente al sector agrario, sino que me voy a centrar frente al sector campesino. En el 2017 teníamos aquí discusiones, cuando estaba yo en el Consejo teníamos unas discusiones frente a la declaratoria de las Naciones Unidas, frente al campesinado y otras actividades agrícolas y otros productores agrarios en el campo. Porque en el 2017 pues la ONU declaró, en su declaración, reconoció al campesinado como sujeto de derecho y especial protección y a otros trabajadores agrarios. En esa época el gobierno nacional no firmó ese reconocimiento del campesinado en las Naciones Unidas. Solo hasta el 2023, con este gobierno, se reconoce al campesinado como sujeto de derecho y especial protección. Fue el acto legislativo 01 del 2023. Con ese acto 01 del 2023 se reconoce al campesinado como sujeto de derecho y especial protección. Y eso tiene unas connotaciones y tiene unas realidades que toca variar. O sea, que nosotros como campesinos pues no se nos pone al mismo ritmo o al mismo nivel de otros grupos étnicos como son los indígenas y los negros en términos de reconocimiento de unos derechos y vulneraciones que hemos tenido. O sea que se modifica el artículo 64 de la Constitución Política, porque nosotros en la Constitución del 91 no quedamos representados como campesinos, solamente quedamos representados como trabajadores agrarios. Entonces, esa modificación de ese artículo 64, pues que ya recoge y nos reconoce a nosotros como sujetos de derechos y especial protección. Y eso tiene unas connotaciones ya en términos que el gobierno tendría que hacer un ajuste institucional, porque en ninguno de los ministerios se reconocía o se tenía dentro de su ejercicio ese ejercicio del campesinado. Y para eso entonces, en esos ajustes institucionales, se hace el decreto 1004 del 24, 1004 del decreto, que se crea la Comisión Mixta Nacional para Asuntos Campesinos. Eso lo hace el Ministerio de Agricultura conjuntamente con otros 5 ministerios, con otros más en términos de 3 ministerios. Está el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Equidad y la Igualdad y el Ministerio del Interior. En estos momentos se está trabajando sobre la política pública del campesinado, que está en cabeza del Ministerio de la Igualdad y el Interior y el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, y el Ministerio del Interior está encargado de todo el tema de los derechos humanos del campesinado, y ya en términos más de la comisión mixta está el Ministerio de Agricultura. Esta comisión mixta tiene como función articular y hacer todo el ajuste institucional para que esa política nacional que se determina de los territorios pueda llegar. Esta comisión mixta está integrada por 54 vocerías nacionales del campesinado, que son elegidas, 39 fueron elegidas por organizaciones de orden nacional y las otras 15 de orden territorial. En este momento se están haciendo los ejercicios para que esa política
para que esa escogencia de esas organizaciones se hagan con organizaciones de segundo nivel. Y llamo ahí que nosotros como región, su región del nordeste antioqueño, no tenemos organizaciones que nos puedan representar directamente en esos espacios de incidencia política y que pueda generar condiciones en términos de una trascendencia en términos políticos frente a eso. Y uno diría, bueno, la política nacional en términos de educación está atendiendo las necesidades educativas del sector campesino. Pues no. El ministro Daniel Rojas dijo cuando él llegó al ministerio, en términos de educación campesina y de cómo hacer una educación pertinente y eficiente al campesinado, no existe realmente. Y no hay nada en esos ministerios que pueda atender esas necesidades del sector campesino. Y llamo eso porque nuestra educación, que es una educación bancarizada, que solamente extrae, y ahí hablo un poco del intercambio generacional, extrae al campesino del territorio, y por eso no hay intercambio generacional en los campos. Todo el mundo estamos los viejos en el campo, ya los jóvenes casi no están en el campo. Y eso obedece a una política o a una educación que ha extraído la gente del campo y lo ha mandado a la ciudad, porque nadie quiere quedarse en el campo, porque el campo no es rentable, porque el campo genera unas condiciones bastante desiguales en términos de las otras poblaciones que pueden evidenciar. Entonces yo creo que esta organización que estamos constituyendo a nivel regional tienda a superar o a ayudar a superar esas dificultades que tenemos en el sector campesino. Y para eso queremos que ustedes asuman ese reto. Esta organización que estamos constituyendo no es una organización apolítica, es una organización política. Es una organización política que tiene una mirada política, más no una política electoral, ¿cierto? No hacemos en el momento, pues por la multiplicidad de personas que tenemos, no hacemos una política electoral en términos de que nos marcamos definidamente con un actor o con un vocero que represente esa posición política. Somos una acción política porque queremos generar condiciones dignas para que las personas que queremos y deseamos estar en el campo lo podamos hacer con dignidad y con todas las garantías posibles para que ese ejercicio perdure y que los jóvenes tengan diferentes opciones de quedarse en el campo, haciendo dentro de las dinámicas que hay en el campo otras cosas que generen otras dinámicas posibles. Nosotros somos el tercer país más desigual del mundo, ¿cierto? Pues la tenencia, aquí son 5 familias las que dirigen este país, gobiernan este país. El 1.1% de la población tiene el 90% de la tierra. El otro 99% tenemos el 10% de la tierra. Las tierras fértiles están en manos de los grandes terratenientes. Nosotros estamos en unas marginales para la producción, en unas condiciones para eso también, porque las políticas anteriores de los demás gobiernos no atendían esas demandas en términos tanto de la tenencia como de las vocaciones de los suelos. Y eso, en esas desigualdades que nosotros tenemos, ¿qué hacer como comunidades? ¿Qué hacer? Entonces nos vemos en necesidad de cómo articular, de cómo organizar y de cómo unir al sector del campo, que nos unamos, que nos pensemos cosas distintas, que hagamos cosas distintas. Llevamos 200 años haciendo lo mismo. Los días creo que vamos a
Entonces, ha habido cambios significativos en la nueva administración del país para el campesino. Nosotros los campesinos somos más de ver las realidades, porque pues, a veces no nos gusta mucho hablar, pero como no vemos y observamos, entonces a veces creemos que no está pasando nada. En realidad sí está pasando. Lo que pasa es que nosotros en nuestras individualidades, en el modelo que nos han metido, que yo brego a ver cómo salgo yo solo, si me toca llevar enredado a otro en los cachos me lo llevo, pues no me importa lo colectivo. Y en ese sentido nosotros sí queremos presentar una propuesta colectiva que atienda esas demandas y esas necesidades del sector campesino. Esta asociación que estamos presentando pues atiende en parte y en mucha buena parte esas demandas y esas necesidades, y esa es nuestra vocación y esa es nuestra intención, que se vuelva una organización representativa y legítima en cada uno de los territorios para que atienda esas necesidades. Y en eso pues, queremos compartirles a ustedes, pues que queremos que ustedes hagan parte de ese ejercicio de articulación, que esa política sea realmente atienda y solucione la problemática del campesinado. En el marco normativo van a estar seguro de la jurisdicción agraria, ¿cierto? Que está en aprobación y creo que ya va a salir todo el tema de la reglamentación, que es la política que va a atender toda la problemática en términos de tenencia. Usted sabe que cualquier conflicto en temas de la tenencia de la tierra atendían los jueces penales o de policía. Porque en el 2000, aquí había en las universidades las carreras de llamación agraria, era un juez que tenía la capacidad de atender directamente los problemas en términos de la tenencia, porque cada actividad en términos de la tenencia, eso es en el 2000, con la nueva política pues, de seguridad democrática y toda esta vaina, la apuesta de este gobierno, se abolieron esas carreras en las universidades. Entonces una persona que quisiera estudiar esa carrera tendría que desplazarse hasta Brasil, porque de resto aquí eso evidencia que hay problemas con actividad en términos de la tenencia de la tierra, no en pues a aquellas personas que no la tienen, sino las que tienen, cómo se evidencia ese fenómeno en términos de las conflictividades que tenemos, porque me corrió el lindero, que porque se pasó para allí, que porque que tengo una sucesión y todas esas vainas. Eso no los atendía, no lo pues atiende un juez penal, ellos no tienen capacidad, entre comillas capacidad, ellos atienden cosas más penales de la ley, pero en toda la decisión agraria da capacidad de atender todas esas necesidades. Nosotros en términos de la permanencia, en términos de quedarnos en el territorio frente a muchos actores que están como grandes multinacionales y otras, también queremos de acuerdo a la ley 160 del 90 recoger algunos elementos en términos de las figuras territoriales. En la ley de 160 del 4, que es la ley que tenemos en el país, que recoge los elementos, o la ley de tierra en el país, recoge elementos en términos de cómo se entrega la tierra, que también es otra cosa que tendríamos que trabajar dentro de las organizaciones campesinas, y es cómo estamos asumiendo, porque la reforma hace parte del paquete neoliberal de la época del paquete neoliberal, y como es el paquete neoliberal, pues que lo que recoge es todo el mercado de tierras, porque como en el paquete neoliberal todo se compra y todo se vende, se hacen ese ejercicio. Entonces creemos que hay que modificar esa ley 160 del 94, que la ponga en función realmente
de una reforma rural integral y popular. Entonces, ahí se recogen algunos elementos que me parecen importantes. Creo que el artículo 15, no estoy muy bien claro, que recoge lo de las figuras territoriales. Y ahí se habla un poco de las zonas de reserva campesina, que son espacios que las comunidades realizan para tener permanencia, control y puedan generar condiciones en términos de la permanencia en cada uno de los territorios. Además, porque la zona de reserva campesina recoge todo lo que tiene que ver con los PS, que son los planes de desarrollo sostenible. ¿Y qué son los planes de desarrollo sostenible? Es que estas comunidades que quedan dentro de esos polígonos que hacen parte de la zona de reserva campesina, que cuando voy a hablar un poco en el 2090, 1994, que se aprobó esa ley, al 2022, en el país solamente se constituyeron esos planes de desarrollo sostenible que se realizan en cada uno de los territorios se puedan poner en función de los planes de desarrollo municipales, porque van a tener unos gobiernos propios, van a tener unos mecanismos que les permitan gestionar en otras instancias frente a eso. Y no está pensado en 4 años como los planes de desarrollo municipales, que los planes de desarrollo municipales solamente se piensan en 4 años y son mediáticos. Entonces el alcalde pues tiene casi la obligación de pensarse el territorio solamente para 4 años y no está pensando en territorio a más largo plazo. Estos planes son mínimos a 12 años para que tenga una continuidad y tenga unos proyectos a corto, mediano y largo plazo. Pero además la ley de presupuesto del Plan Nacional de Desarrollo, ustedes son la 22, la ley del Plan de Desarrollo Nacional. También recoge otras figuras territoriales, como son los TECAN, que son los territorios campesinos alimentarios. Estas figuras territoriales que se anexan a la reserva campesina, lo que también nos llevan es a otras miradas frente a los territorios y que podamos hacer estas figuras. Algunos habrán escuchado la propuesta que se hizo en Jericó, con los mineros frente a la multinacional Agrogola Chanti, Zapas, que son zonas sociales para la producción alimentaria, y hay otras figuras como los distritos agrarios que también se recogen dentro del plan de desarrollo y que se impulsan para poder que el campesinado tenga cómo proteger, permanecer, producir y pensarse el territorio desde otra mirada más desde lo local y no tan amplia para que tenga incidencia en términos de cada uno de los territorios. Esta asociación campesina que estamos compartiendo y conversando con ustedes quiere generar vida digna en cada una de las personas y de territorios que estamos. Para eso nosotros estamos articulando también con la universidad, pues tenemos pensado generar unos procesos de reconocer la realidad al menos de los asociados que están en la asociación. Entonces estamos en miras de concretar con ellos que se haga una caracterización de cada uno de los asociados, a ver cómo está la realidad tanto socioeconómica, social de cada una de esas familias, que nos permita identificar las acciones hacia dónde orientar nuestras acciones. Nosotros tenemos varias líneas de trabajo dentro de la asociación. Una tiene que ver con la reforma agraria que nos va a compartir el compañero Carlos Mario, pero también tenemos una línea de comercialización, transformación, producción, comercialización y transformación de productos. Queremos apostarle mucho a que se transforme, no vender materia prima, sino que se pueda transformar, pero también cómo articular una producción. Nosotros tenemos que en el nordeste antioqueño, pues ahora vamos más específico de Yolombó, producción de panela, pero
individualmente cada uno hace ese ejercicio, no que esté mal o que esté bien, pero en términos de cómo articular en tiempos de crisis esa producción, aunque no genere, pues que no entre tanto en la oferta y la demanda, sino que genere otras condiciones, pues ahí tendremos dificultades, porque entiendo que cuando está pues no hay mucho problema, pero cuando está barata sí tenemos dificultades. Y esos son problemas de nosotros como campesinos, que nos dificulta organizarnos en términos de la comercialización de los productos. Cada uno lo hace individualmente y eso es una tarea que queremos emprender dentro de la asociación. En términos de que el campo se envejeció, creo que estamos alrededor de los 58 años. De los 58 años está el promedio en el área rural campesinado. Eso es un promedio demasiado alto ya, pues entonces nos quedamos sin quien trabaje la tierra. Si nuestra población campesina está en el 58, entonces es intercambio generacional como estamos pensando. ¿Qué hacer con jóvenes que están emigrando del campo? Y es porque el campo en muchos de los elementos se volvió poco rentable el campesinado. Si un joven ve en el campo, papá que tiene 30 años y está volviendo machete todavía, y en unas condiciones no muy dignas y adecuadas, difícilmente el hombre querrá quedarse en el campo con condiciones que ofrecen. Entonces, vamos a crear condiciones dignas y ahí debemos, en términos de política, avanzar. En términos de las mujeres, también es un problema, pues porque somos una sociedad machista. ¿Cuántas mujeres tienen propiedad de la tierra a nivel este o a nivel bajo? Creo que son preguntas que debemos hacer. ¿Quién es el dueño realmente de la tierra? Entonces creo que también hay unas desigualdades ahí que tendríamos que afrontar, que definir, y cómo generar condiciones también a esas mujeres que están en el sector campesino y rural del municipio de la región del Nordeste. ¿Cómo nos la estamos pensando? Y todos los elementos, tenemos también encarga de todo el proceso de capacitación y formación al interior de la organización, que le permita también en términos un poco entender las dinámicas, pues y que nosotros a veces tengamos una lectura más crítica frente a lo que sucede en el territorio local y nacional, porque nuestras miradas son poco influenciadas y a veces nuestras percepciones y nuestras opiniones van desde el corazón, desde la razón. No articulamos bien nuestra mirada, sino que lo hacemos desde el corazón, entonces ahí creo que nos engañamos. Pero si lo hacemos desde la razón, tenemos una mirada más crítica frente a la realidad, podemos tratar de superar las dificultades, pero al menos entender al otro desde su contexto y su realidad, y cómo articular eso. Eso en términos muy generales, esta organización lo que queremos es que nos unamos, nos organicemos y podamos incidir en términos de propuesta de las políticas reales que solucionen la problemática. Porque si nosotros como campesinado no aparecemos, no representamos, no incidimos, pues nunca se nos va a tener en cuenta. Y puede que haya muy buenas opciones. Ustedes saben que todo aquí es peleadito, aquí nada es regalado. ¿Cuántas personas tuvieron que morir para que el solamente tuviera 8 horas? ¿Cuántas personas tuvieron que morir para que reconociera a la gente el derecho a pensionarse? Y hay un montón de cosas que han sido peleadas porque nada ha sido gratis. Y
Entonces, en ese sentido, nosotros como campesinos tenemos que unirnos en términos de que eso que se reconoció en ese acto legislativo y en ese artículo 64 era efectivo. Vamos a unirnos. Y para eso tenemos que incidir y para eso tenemos que pelearnos eso, porque eso no llega gratis. Puede que haya gobiernos que quieran facilitar un poco las cosas en términos de que llegue, pero habrán otros gobiernos que no les interese, porque su percepción o su apuesta política está en términos de favorecer otros intereses, no lo de nosotros. Y en ese sentido, esas las tenemos que hacer. Y en ese sentido, esas apuestas las tenemos que hacer. Entonces nos tenemos que preparar para eso, nos tenemos que organizar para eso. Y la palabra, Carlos, no sé si me extendí, pero... Bueno, tratar de hacerlo en el menor tiempo posible. Quiero dar una ilustración que hace un buen aspecto pues para una Secretaría de Agricultura, el conocimiento del campo, que yo creo que se necesita en cualquiera de estas esferas administrativas. No sé si alguien quiera dar pues, un aporte, porque habíamos dicho inicialmente que íbamos a tratar de hacer un espacio conversatorio para que de pronto nos nutramos un poquitico en lo que cada uno sabemos. Si alguien quiere hacer un aporte antes de yo enfocar un poquitico lo que es la reforma agraria y la reforma agraria integral, que creo que es muy importante de que hagamos esa diferenciación, porque precisamente la organización hace con una esperanza la reforma agraria integral, no con la reforma agraria de Carlos Lleras Restrepo de 1966. Entonces, yo no sé si antes alguien quiere hacer una intervención, le escucho, o si no, entonces continúo con la participación. Tiene la palabra el concejal Alberto Morales. Bueno, para todos los que nos acompañan el día de hoy. Bueno, sí quería de pronto como una explicación más profunda de cómo ACONUR personalidad jurídica, cómo están legalmente constituidos. También me gustaría saber los que tenemos en la región, si de pronto tienen contacto, y cuántas hectáreas productivas tenemos en la región del Nordeste. Lo que decía el compañero Oscar, pues yo creo que son cifras muy acertadas y aterrizadas de lo que tenemos hoy en el territorio, de las problemáticas que tenemos en el campo. Aunque hay un partido, un grupo político que dice que en Colombia la gente es pobre porque... pero también vemos muchas veces la falta de apoyo o el compromiso para que esas personas que quieren salir adelante. Usted hablaba de que ahora nos vamos a como industrial, pero es, a ver, lo que para competir con empezando porque un pequeño va a arrancar su proyecto y tiene que ¿cierto? Pues hablábamos con el tema de los huevos. Y es eso. Un pequeño productor, ¿cierto? Un ejemplo, 500 gallinas. ¿Cuánto me cuesta sostenerlas? Yo como pequeño productor compro, un ejemplo, el kilo de maíz a 2.000 pesos, me toca comprar 2.000 pesos. Pero el mayor productor, el que tiene el capital, ¿a cómo compra? Un ejemplo, 500 pesos. Entonces, ¿a qué precio puede vender el huevo? Y a qué precio lo puedo vender yo. Entonces, un ejemplo, saca 60 canastas, él las tiene que vender, un ejemplo, a 16.000 pesos. El gran productor a 500, 14.000 pesos.
Es donde ahí vemos que es que muchas veces la gente no es pobre porque quiere, sino porque no hay una o un respaldo a sus proyectos e iniciativas. Vuelvo y le digo, y lo digo por experiencia propia, cuando uno quiere emprender, ¿qué es lo primero que le da? Un crédito. ¿Sí o no? Que ahí de entrada ya uno va perdiendo, porque usted y lo primero que tiene que hacer es en cómo va a pagar la cuota. Y usted emprende un negocio y mientras que usted lo vuelve productivo o rentable, se demora. Oscar, que es un promedio de 58 años de la mano productora campesina en este momento, yo diría que estamos más altos. O por lo menos una mano campesina del municipio de Yolombó, yo creería que estaría alrededor de los 60 años, 64, 65, en promedio. Si vamos al campo, ¿quiénes son los que están laborando ahora? Es que ya en otras ocasiones, todo en la vida tiene sus pros y sus contras. Ahora todo el mundo le damos el estudio al hijo. Así está en el cierto. Entonces, una persona estudia o se prepara de salir adelante. Y si ve que en el campo no tiene esas garantías para salir adelante, ¿qué hace? Tiene que abandonar. Otra problemática que siempre le he explicado a la gente del se perdió la renovación de mano campesina y fue lastimosamente la violencia que vivió nuestro país en el 93, 95, 90. Y tuvimos por completo desocupadas, de veredas desocupadas por culpa de la violencia. ¿Qué pasó? Todas esas personas, todos esos jóvenes tuvieron que emigrar. Yo soy de los que digo, un campesino que pruebe ciudad, de 10, devolverá 1 o 2. Entonces, eso también nos causó mucha afectación, innovación de la... Entonces, porque lamentablemente hay que decirlo, y yo sí diría que después el que esté sin trabajo en el campo es porque no quiere, porque vemos que antes cierran trapiches porque no hay con quién trabajar. Y no solo trapiches, vemos también otras actividades donde es muy difícil ya encontrar una persona para laborar. Pues gracias a Dios también se ha venido dando un cambio, gracias a las políticas del gobierno, de devolver esa dignidad laboral, donde por lo menos ahora ya saben que si tratan a una persona, les deben de pagar las prestaciones. Porque esa fue otra problemática muy grande que tuvo el campesinado. Y vemos hoy todavía nuestros campesinos de 70, 75 años y todavía tienen que salir con el asadón al hombro. Y no es porque no hayan trabajado, han trabajado toda la vida. Yo creo que esos señores que hoy todavía se alzan el asadón al hombro están trabajando desde los 12, 13 años y no tienen nada, porque no tienen derecho ni a una pensión ni nada. Entonces es cierto. Eso es otro tema, pero es como también un análisis de dónde viene la problemática del campesino. Otra cosa que usted tocaba y es muy y es también que el campesino llevar también por el facilismo o de las personas que vivimos en el campo, lo que usted hablaba ahora, ¿cierto? Entonces ya ahora prefieren comprar una papeleta de frutiño que ir a coger las guayabas que se están pudriendo lo del lado en el solar para hacer un jugo, ¿cierto? También vemos como gente, un pedacito de tierra que podemos tan siquiera tomate, cebolla, que es como lo más básico, y ya vemos que todos los campesinos y pasan por la legumbrería a comprar el tomate, a comprar la cebolla, el frijol, que eso era
que eso antes se mantenía en el solar de la casa. Por eso nuestros abuelos que tenían 10, 12 hijos y la gente ahora se pregunta, ¿cómo hacían para tener toda esa familia? El campesino cultivaba toda su comida. Usted iba al solar, había yuca, había plátano, había frisoles y muchas otras hortalizas. Entonces es eso también que nos hemos dejado también, la gente del campo se ha dejado meter esa mentalidad en la cabeza de todo es más fácil, de todo se consigue más a la mano y no hacemos el mayor esfuerzo por tener tan siquiera lo necesario. Gracias, presidente. Tiene la palabra el concejal Banamejo López. Gracias, presidente. Buenos días para todos. Bienvenidos a la corporación. Escuchando estadísticas del compañero Oscar de la asociación, me parecen muy acertadas, pero la problemática viene del mismo gobierno nacional, no de este gobierno. Gobiernos anteriores, donde ya un muchacho no puede trabajar. ¿Qué están haciendo? Están creándole pereza a la juventud. Si un muchacho tiene amor por el trabajo desde pequeño, cuando crezca va a ser un agricultor. Pero si desde pequeño le dicen no trabaje porque ya es víctima o que es maltrato infantil, tenga la seguridad que cuando cumpla los 18 no coge una herramienta, más bien se va a vender vicio, a atracar o a un grupo armado. Es la pereza la que está inculcando que el compa acabe. Vemos la forma ahora de que a la gente le ayudan, pero a la gente le están creando también con esas ayudas mucha pereza. La gente se está enseñando a que todo lo tienen que regalar. En otras regiones del país, que pongo la comparación porque aquí cerca no me he dado cuenta, les han regalado muchas veces tierra, proyectos productivos. ¿Qué hacen? Los venden y luego van y se la beben, luego van y piden más. Entonces estamos creando también una sociedad donde todo tiene que ser regalado. El campo no da plata, pero hay campesinos que tienen plata. Lo que pasa es que no, muchas veces no los gobiernos, sino que también la administración de la misma gente. Si ustedes dos cogen ya carga de café, usted llega y esa plata la pone a producir y usted va y se la bebe, tenga la seguridad que no tiene con qué volver a abonar. Muchas veces la misma gente es la que no le pone juicio a las cosas. Si una persona trabaja y es juiciosa, sale adelante. Pero no solo en el campo, en el comercio en general. Puede un comerciante del municipio no pararle bolas al negocio y puede quebrarse. Y no tiene que ver campesino, se quiebra por eso. Las políticas nuevas que están implementando sí generan mucha preocupación. Todo no es malo, pero sí muchas veces uno escucha que se le está dando mucho, pero se está exigiendo poco. Porque se le está exigiendo de pronto a los empresarios, a los que tienen los que están generando empleo, se les está exigiendo. Pero al que está trabajando, que tiene que producir, no se le está exigiendo. Antes le están mermando las horas de trabajo. Ya una empresa o un campesino que tenga 8 o 10 trabajadores, al ver que merman las horas laborales, más duro para poder cumplir con el pago y los compromisos a los empleados. Eso es otra cosa que también va preocupando a la gente. Uno escucha, bueno, entonces ¿qué vamos a hacer si la gente ya tiene que trabajar menos y que pagarle más? Entonces, ¿quién va a producir? Yo pienso que son cosas para analizar, pero todo empieza por la pereza que le están inculcando a la juventud. Yo pienso que ahí parte todo. Yo tengo conocidos que tienen finca y el hijo animadito trabajando. De momento, ese pelado cargando pelo y pues gamineando, que no puede hacer nada. Entonces, eso, ¿qué hace el dueño de la finca? Si yo no tengo a quien dejarle mi tierra, abandonemos esto, porque no están dejando que la gente trabaje, que salga adelante.
Eso es lo que está atajando, pienso yo, más que todo la inseguridad alimentaria y el abandono de las tierras. Ya no hay quien trabaje. Gracias, presidente. Tiene la palabra el concejal Oscar Betancur. Gracias, señor presidente. Buenos días para todos los honorables concejales, Carlos Mario y Oscar, que nos acompañan pues como invitados, además de los amigos de la asociación. Bienvenidos al recinto. Pues Oscar nos hace un repaso muy interesante de la historia del país y toca muchos temas que son importantes que los miremos y que analicemos qué pasó en Yolombó. Yo voy a hablar del nordeste, pues uno, lo poco que conoce de los demás municipios es las cabeceras urbanas, no sabe uno muy a fondo cómo es la problemática de cada uno de ellos. Norberto también toca el tema de lo que pasó con el paramilitarismo en Yolombó, con el bloque Electro, cómo hubieron masacres de 20, 22 personas, que son casi equivalentes a las del Aro, y nunca nadie habla de esos temas. Ustedes en las noticias de la masacre del Aro y todos los días la repiten y ponen investigaciones. En Yolombó nunca ha pasado nada con ese tema. O sea, en Yolombó ese tema lo vemos por encima. Nunca ahondamos en el tema eso del despojo de tierras y la llegada de las multinacionales forestales al municipio. Eso nunca lo tocamos y no ahondamos y no miramos más allá. Eso generó en Yolombó que las tierras en su momento se desvalorizaran, las compraran las multinacionales y se acabara la mayor parte productiva del municipio, que era la zona agrícola, la de Cachumbal, Maracaibo, era donde más agrícola llegaba al municipio en los años 90. Hoy en día la producción de frijol, maíz, plátano, yuca en el municipio es poca, casi nula. En el área urbana también habían cosechas. O sea, en el área urbana todo el mundo tenía sus cultivos en los solares de productos de pancoger. Ya hoy en día no, ha cambiado nuestra forma de ver la vida. Pero esa llegada al paramilitarismo que desalojó tanta gente y que hizo retornar otros de mayor capacidad, volvieron unas zonas que eran agrícolas ganaderas. Y ahí hay esas cifras, Oscar, que decir esa realidad no la tenemos en el Consejo. Obtener esa información ha sido muy difícil, pero en algún momento hablan que yo lo voy 45 hectáreas en pastos para ganadería y 5.000 a 6.000 en caña y como 2.000 de café, si mal no recuerdo. De pancoger es mínimo lo que hay. O sea, en Yolombó no hay cultivos grandes de gran extensión en esos cultivos. Entonces que tenemos que pensarnos y mirar cómo vamos o cómo lo piensan ustedes para fortalecer la alimentaria o cómo mejorar la vida del campesinado. Entonces, hay otros temas de mucho fondo, Oscar, y es el tema, usted habla de la edad. Por ejemplo, los jóvenes de mi generación, los 10 años menores, también una cosa que fueron soldados campesinos, un invento que llevó los campesinos a la guerra y todo el que empuñó un fusil difícilmente volvió a empuñar un asadón. También sacaron una cantidad de jóvenes del municipio que se perdieron para el campo. Entonces hay mucho tema que tratar y mucho por donde discutir, que sería bueno que en algún momento se analizara y nos pensáramos y analizamos la historia del municipio. Frente a lo que ustedes plantean de la dificultad del consumidor, del campesino nuestro frente a la competitividad, yo creo que el problema desde el TLC hay falencias, y Norberto hablaba de cómo competir con el que tiene recursos. Ahora hay cómo competir con los países que nos están trayendo maíz, trigo, que a ellos el Estado les subsidia gran parte del mercado. El Estado a ellos les subsidia y pueden vender a la mitad de precio de lo que nos cuesta producir a nosotros. Entonces el campesino nuestro no tiene ese nivel de competitividad con las empresas de otros países. El individualismo, Oscar, y qué bueno que estemos tratando de trabajar unidos en son de una asociación campesina, pero somos de una cultura y el tema de la cultura antioqueña es muy individualista y muy del vivo vive el bobo, de aprovecharnos del otro. Entonces nosotros no nos apoyamos. Nosotros preferimos ir a comprarle un kilo de yuca en las legumbrerías que vale 5.000, que el campesino que viene y nos la ofrece a 3.000 le ofrecemos 2.000.
digamos, antes aprovecharnos del campesino. ¿Cómo cambiar ese tema cultural? ¿Cómo hacemos que la gente tome esa conciencia y diga, no, vamos a apoyar lo nuestro, vamos a apoyar al campesino que viene y le pagamos al mismo precio que le pagan en la legumbrería? Pero no miran mercados campesinos y la gente sigue yendo a la legumbrería y estando la papa, la guanábana, o sea, los productos que hagan nuestros campesinos, los mercados campesinos, pero preferimos ir a la legumbrería. Entonces, aquí hay un tema de conciencia que hay que cambiar. Y yo sé, por experiencia, uno ve que tratan siempre de tumbar al campesino cuando venía a vender algún artículo. Políticas nacionales, Oscar, y no sé si aquí me salgo un poco del tema, de que siempre nos gusta tener, que desde el Estado, que la gente no mejora. No sé si habrán campesinos mineros, pero para mí puede que sean campesinos mineros lo que uno percibe. Los barqueros tienen un límite de venta de oro, no pueden pasar ese límite, entonces siempre tienen que seguir siendo barqueros. O sea, si empiezan a mejorar, no, usted ya no puede vender más oro, ya se vuelve ilegal si vende más, o tiene que buscar quien haga ese trámite, porque cambia pues como los límites del Estado, entonces ya no, o sea, no puede mejorar sus condiciones de vida. El tema de lo que pasa en el país y el consumismo, creo que eso es muy difícil también, Oscar. ¿Cómo analizamos el tema del consumismo? ¿Sí? Nos volvimos muy cómodos. La gente todo quiere lo mejor, uno ve gente de escasos recursos con un iPhone, con todas las casas con moto, por eso de pronto a veces es difícil pagar planes de internet, planes de celular, pagar parabólica, lujos. Ya los niños en nuestra época muchos iban descalzos a la escuela, era una época muy más difícil, que mejor, más muestre mejor la situación, entonces malgastamos mucho el recurso. De pronto por eso nuestros ancestros y abuelos y por allá otros familiares lejanos pudieron conseguir dinero siendo campeones de Yolombo. Hoy en día con el consumismo que tenemos es muy difícil que cambie su modo de vida, que los gastos siempre van a ser más que los ingresos, porque queremos mostrar más o tener más o darnos más lujo y es poco lo que queda como para reinvertir. Entonces ahí es complejo un tema también cultural, igual otro enemigo, y que claro que no estoy viendo con enemigos míos ni que estoy en contra de eso, pero es un enemigo del municipio como tal, es el tema del salarial. Para los muchachos sí se te salarial es muy llamativo y no podemos los ojos y decir no, la realidad nuestra. Para Perú, para Portugal, en fin, donde quiera que estén, en 2 o 3 años, viene con esos 2 o 3 Yolombo, viene en un carro bueno, se llevan las mejores niñas, las niñas más bonitas, entonces los otros van a querer eso, es un enemigo que tiene el campesinado. ¿Cuántos pagadiarios hay de nuestros jóvenes en el mundo? No tenemos la cifra, pero sé que son muchos. Entonces competir contra eso es difícil, y competir contra bandas criminales es difícil. El mercado, el microtráfico genera recursos y el narcotráfico más. Y bajan, digamos, relativamente suave, que a mí no es, que nunca haría un trabajo de eso, para mí es dificilísimo, pero es un trabajo que llama, que motiva, que está, y nuestros jóvenes están haciendo en el juego. Microtráfico, dicen como criminales, y del país. Entonces es un tema que para mí el campo tiene unos enemigos muy duros de combatir desde dentro de la institucionalidad. Desde aquí es muy difícil nosotros competir con eso. Y para terminar, Oscar, pues sugerencia, sin conocer bien la asociación, que sería bueno, ahorita nos cuenta un poco de la asociación, es el tema de cómo le van a poner valor agregado a las cosas, porque uno ya ve que los cultivos que no tienen químicos, ¿cómo se llaman eso? Agroecológicos, es una apuesta interesante, o sea, buscar mercados, que es lo que nos falta también muchas veces, que nos quedamos solo en lo básico, y hay otros mercados y hay otros productos que puede que en Yolombo den más rentabilidad y mayor producción, y que son mercados que no están inexplorados,
buscar esas alternativas. De pronto desde el conocimiento que ustedes tienen, facilidad de ir a Medellín, de buscar otros, acompañar al campesino. Es que en Medellín están vendiendo, qué sé yo, albahaca, por decir algo, una tomate. Y puede que tenga mucho mercado. Ahorita está la ruda, y en Medellín estuvo en casa, la ruda ahorita a finales de febrero. Entonces, buscar esos cultivos, buscar valor, ponerle valor agregado para que nuestros campesinos tengan otra alternativa. Y ya a lo urbano, a las políticas alimentarias es complejo, Oscar. Yo he dicho, llevemos un proyecto de gallinas. Se le dan 40 gallinas a la familia y se las come. Se las va vendiendo de a una, se van comiendo de a una, y a los 2 años hay que volverle a dar. Entonces, para mí esos proyectos, lo mismo pasa con los peces, se da la capital semilla y vuelve cada año, y a las mismas personas vuelve y denles. Entonces, estamos siendo un Estado que no es resolutivo, sino está ahí pañitos. Hay que buscar otra alternativa, sería el que creo que debemos de discutir cómo vamos a buscar alternativas para mejorar. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias a los invitados. Tiene la palabra el concejal Nicolás Gómez. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy cordial. Nos ven a través del canal y las redes sociales, a los invitados y a todos en general. Yo creo que la violencia de todo tipo implica concentración de tierras de todo tipo. La reforma, diré, la violencia de la derecha y la izquierda, inclusive la narcotraficante, porque tienen mucho poder económico, inclusive la explotación de terratenientes que explotan la gente, todo eso implica concentración de la tierra. Y estamos asistiendo a la extinción del campesino, inevitablemente, por muchos factores, pero el más importante es sustracción de materia. Imagine que el 33% de la natalidad ha suspendido en Colombia en los últimos 15 años. 33%. El gobierno, digamos no el gobierno, los medios de comunicación estaban muy asustados con esto y la semana pasada decían 33%, ¿qué vamos a hacer para volver a que hayan niños? Qué incoherencia. Y al otro día 300.000 niños en desnutrición crónica. Pero entonces, ¿para qué vamos a hacer campaña si no somos capaces ni siquiera de sostener, darle alimentación a los niños que tenemos, realmente en territorios más ricos de país, que son el Chocó y la Guajira? Por ejemplo, una cosa que afectó también al campesino fueron los TLC. Qué pesar que este gobierno, que los arroceros, que es el único producto que se siembra masivamente en Colombia, el único producto que ha sobrevivido al TLC, los arroceros tengan que hacer paros para que se les mejore la economía, porque también yo digo ahí que los intermediarios tienen mucha culpa, porque es que el arroz no baja, el arroz le baja a los pobres campesinos, pero a los consumidores no. Es que yo digo una cosa, no sé si estaré equivocado, toda riqueza excesiva se hace sobre el de mejoramiento de la calidad de vida de las mayorías. Y también esta concentración de la riqueza es un estado mental. Y los más importantes pensadores del mundo hicieron un estudio y dijeron, vamos a repartirle a todo el mundo por igual. Y llegaban a la conclusión de que la capacidad mental de las personas es tan poca que a los 10 años vuelven los mismos a tener la misma plata y los otros a tener, porque unos se dedican a beber, otros a esto, otros a aquello, y realmente
no tienen esa capacidad y esa educación financiera, porque uno tiene que tener capacidad de educación financiera. Lo que pasa es que hay gente que no tiene en la cabeza tener dinero, sino vivir únicamente con lo necesario, porque hay gente que le gusta mucho gastarse lo que tiene y un poquito más. Y hay gente que tiene plata, viven como pobres y mueren como ricos. ¿Por qué? Porque ahorran hasta como peso, pero cuando mueren quedan millonadas. ¿Para gastarlo quién? El que nada nos cuesta, volvámoslo fiesta. Por ejemplo, yo veía que en esta guerra internacional que tenemos en Gaza las mujeres tienen que tenerlos sin compasión. ¿Por qué? Porque necesitan para la guerra, porque matan mucho, entonces tienen que tener mucha, y ahora están muriendo muchos de hambre. Qué pesar. Sí. Yo veo que la realidad local es que los campesinos están muy mal organizados, y esas organizaciones que tenemos aquí, que es la acción comunal, muchas veces es utilizada políticamente, y también la gente, las personas no tienen esa conciencia de que una acción comunal es para obtener derechos y reivindicaciones para toda la comunidad, no para ellos mismos. Porque si no me dan una puerta, yo me retiro. No, es que uno tiene que luchar es por la reivindicación de la comunidad y por cosas importantes, más que una puerta, más que... Por ejemplo, yo veo que hay gente que tiene que pesar, hay gente que tiene 10, 12 casas, y son los primeros que hacen la fila para reclamar los 80.000 pesitos. ¿Qué es eso? Es una pobreza muy grande. Qué pesar. Señor, líbranos, Señor, de tener una pobreza mental tan terrible. Yo sí creo que los TLC han afectado la soberanía alimentaria de nuestro país, y con la extinción inevitable, ¿qué nos esperará si no nos organizamos? Depender de los grandes capitales y los grandes países que producen la comida, y el que produce la comida es el que tiene el poder, porque vean Gaza lo que está sucediendo. Están matando a la gente de hambre. Si no la pueden matar ahora, la matan de hambre. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el concejal Manejo López. Gracias, presidente. Algo que se me pasó, Oscar. Valorar también la apuesta del gobierno nacional en la repartición de tierras. He tenido conocimiento de pronto en otros departamentos, y acá creo que en Antioquia de pronto a más baja escala, pero sí han comprado tierras para repartir. Y yo digo que si alguien es poseedor de un bien inmueble, una tierra, también que la luchó. Pienso que también está concentrada la tierra en unos pocos. También hay que mirar cómo consiguieron. Hay que trabajar la vida para hacer algo, para conseguir. Tampoco tiene que ser que es que está mal visto que aquel tenga 1.000 hectáreas de tierra o 2.000. De pronto también trabajó, luchó y las tiene. Pero muy bueno también que estén apostando por repartir un poco, así mucha gente no lo aproveche. Llegue, como le manifesté ahora, llegan y le dan 1 o 2 hectáreas y las vendan. Pero si es una apuesta para generar de pronto, empezar a generar un cambio y empezar a crear a matar un poco esa desigualdad que ha habido en la cuestión de la tenencia de tierras. Gracias, presidente. Tiene la palabra el concejal Alberto Morales. Gracias, presidente. Ahí, con respecto a lo que dice el compañero Nadejo, el problema no es pues porque cómo hayan conseguido las tierras, ¿cierto? Si fue bien habidas, mal habidas, ¿se me entiende? El problema es la concentración, que eso que hace, niega posibilidades
de que otras personas puedan trabajar. Porque ¿qué pasa en este país? Yo tengo una finca de 100 hectáreas y como yo soy de bajos recursos, no vale nada. Vaya usted, dígale a un rico que le venda una finca de 100 hectáreas a ver cuánto pide o a ver si se las vende. ¿Cierto? Entonces, el problema de la concentración de la tierra es esa, que no permite ampliar, que no permite que otras personas tengan la posibilidad de tener una tierra. Así la quiera comprar de buena manera. ¿Por qué? Porque ya están los famosos terratenientes que concentraron toda la tierra y que compraron las tierras productivas y solamente las tienen ellos. Entonces, ese es pues un análisis que yo hago, no sé si estaré errado o no, pero para mí ese es el problema de la concentración de la tierra. No porque la tengan X persona, sino que quita la posibilidad de que otras personas puedan acceder a ella. Gracias, presidente. Tiene la palabra el concejal Andrés Vargas. Buenos días para todos y todas. Un saludo para las personas que nos ven a través del canal y quienes están aquí presentes. Qué bueno tenerles aquí, profe y feliz cumpleaños al compañero Wilson. Estamos de muchas celebraciones de cumpleaños en este mes de agosto, muchos concejales. Algunas son preguntas. Me une una pregunta que hizo inicialmente el compañero Norberto de conocer pues como más el proceso administrativo operativo de la asociación, porque ahorita pues vemos muchas personas aquí en este momento que son de Yolombó, no sé si es por desplazamiento, por tiempo, lo que sea, pero valioso pues como conocer quién más de la región, porque si son del nordeste, ¿cierto? Y si este mismo proceso se está haciendo en otros consejos de otros municipios, sería también valioso pues de que la asociación se presente en el consejo, por ejemplo. Y quisiera saber pues, qué relación también tienen con la provincia minero agroambiental. Pues hace poco estábamos hablando de si una provincia era buena o no, si era necesario o no que existiera esa figura administrativa en el país, que se han ido popularizando y popularizando, y saber pues también, ustedes nos contan que es una asociación nueva, pero qué relación han tenido con la provincia y cómo pueden ver ahí el trabajo articulado, porque es minero agroambiental, ¿cierto? Entonces también estamos hablando de campesinado. Ahorita con lo que está diciendo, lo que nos están manifestando esas nuevas normas que van a salir, que están hablando inclusive de la construcción de una política pública de campesinado, si mal no estoy, pues sería valioso que en el momento que salga y se inicie el trabajo departamental y municipal, pues tener acompañamiento de ustedes para saber cómo trabajaríamos ese tema aquí en el municipio, ¿cierto? Ya, porque me imagino que cuando salga a nivel nacional, pues se irá a instaurar también a nivel municipal, y pues ustedes tienen experiencia y han trabajado en el tema y vienen trabajando en el tema, sería muy valioso el acompañamiento, porque yo creo que eso ya implica inclusive revisar muchas políticas del municipio o departamentales que directa o indirectamente tienen que ver con campesinado. Por ejemplo, digamos, el próximo año se tiene que actualizar la política pública municipal de juventud y hay una de esas líneas donde se habla de población campesina, entonces cómo se conectarían ahí los temas, que eso es un trabajo futuro, pero que lo tengamos ahí presente. El 19 de octubre son las elecciones del Consejo Municipal de Juventud y la norma establece que hay una curul especial que es para población campesina y esas representaciones se eligen a través de asociaciones o agremiaciones campesinas. Entonces no sé si lo tenían en el mapa y si no, para que revisen pues también cómo pueden tener la participación, porque estamos hablando de juventud y de la herencia de la tierra, del trabajo intergeneracional, entonces para que lo tengan ahí presente. Hay 4 curules especiales, está la de campesinos, la afro, la indígena y la de víctimas del conflicto armado. Y aquí ya más, pues como uniéndome a todos esos temas de que nos estamos reproduciendo, no, el tema de las tierras, el consumo, de pronto es una teoría muy conspirativa, pero yo creo que el sistema mundial está diseñado para que entre nosotros nos acabemos, ¿cierto? Porque esto no es un asunto, y aquí no voy a sacar en limpio a un gobierno si es de derecha o izquierda, porque al final nosotros nos regimos más allá de eso por unas políticas económicas mundiales, que es de ahí donde se toman las decisiones, y creo que desafortunadamente el sistema está diseñado para que sigamos consumiendo más lo que nos hace daño y para que nos olvidemos más de lo que viene de la tierra. Uno ve un asunto, por ejemplo, en Yolombó, y no voy a señalar pues como dirigentes políticos locales porque no quiero caer en eso,
sino que es a lo que me refiero del sistema global, pues es que en Yolombó no deberíamos estar consumiendo azúcar, por ejemplo, sino que hayan unas políticas que permitan el consumo de panela, una reducción de impuestos a esos establecimientos que generan el consumo de panela local, porque en un lugar como el de uno pues también venden panela en polvo, pero que viene del valle, y que se pueda reducir el consumo de azúcar, por ejemplo. O sea, ese tipo de cosas deberían existir en los municipios y eso debería ser direccionado también por lo departamental, porque es que inclusive el azúcar que consumimos pues ni siquiera es de Antioquia, y tal vez voy a sonar regionalista, pero entonces todo eso viene del valle, ¿cierto? El azúcar viene del valle y estamos dejando de consumir productos de aquí, del departamento y del municipio, pero voy a lo mismo y uniéndome a todo lo que están diciendo los compañeros, es que es más barato a veces comprar de afuera que comprar de acá, y cada vez todo está más caro. Entonces yo puedo tener mucha intención de comprar en lo local, pero si mi condición económica no me lo permite, o si mi educación, que ahorita están hablando de educación financiera y educación también emocional, no me permite estar formado, capacitado para tomar esas decisiones, yo simplemente pues voy a consumir lo que me vaya a salir más barato. Entonces yo creo que esos sistemas que digamos que hay políticas, y me uno ahí lo que decía Banadejo, pues uno no tiene que ser petrista para ser consciente de cosas buenas, decisiones buenas que esté tomando el gobierno nacional, no todo es malo para los que no dar las cosas trabajo del agro, del campo, ¿cierto? Es importante resaltarlo y tenerlo. Esas eran las preguntas y pues como las observaciones que quería dejar ahí sobre la mesa. Gracias. Gracias, concejal. Bien pueda, don Oscar. Bueno, la palabra a Carlos Mario, que nos va a hablar un poco en términos de cómo está la asociación, en qué punto está, hacia dónde orientar. Quisiera como recoger tratar de sintetizar algunas cosas. Aquí una pregunta que me parece importante y lo voy a contextualizar en términos más locales, aunque Oscar puntualizó un poco en términos de lo que planteaba el concejal Norberto. Voy a hablar un poco del PAN. No sé si ustedes han trabajado esa herramienta, que es el Plan Agropecuario Municipal, y el POT, que tiene que ver como ese tema municipal. Y que es buena esa herramienta, pues como para que la analicemos y la debatamos también en términos de cómo está el municipio. El municipio tiene 90.100 hectáreas, ¿cierto? De esas 90.100.000 tiene 40.000, como lo planteaba Oscar, en términos de ganadería extensiva, con unas 30.000 vacas tenemos, ¿cierto? O sea, no tenemos ni una vaca por hectárea, ¿cierto? Entonces, o sea, tenemos aquí un problema de la ganadería extensiva, mal utilizada la tierra en términos de eso. De eso tenemos como 30.000 con el SILAR y otros instrumentos en términos de protección de conservación de microecosistemas, tenemos alrededor de unas 32.000 hectáreas para esa protección pues, de todos los sistemas acuíferos del municipio, de acueductos y esas vainas. Creo que la pasada estuvieron también discutiendo un poco en términos de cómo estaban los acueductos veredales en términos de la protección de esas fuentes hídricas. Y tenemos en esos territorios pues, un restante que es espejos de agua, pues, que están en espejos de agua, pues todas las quebradas y todo eso ocupan una otra parte. Y nosotros tenemos alrededor de 7.500 hectáreas en producción de alimentos. Digamos, producción de alimentos, que muchas son monocultivos. Entonces, ahí tenemos que ahí se concentra la gran, pues yo el dato que tengo son 17.000 más o menos personas que vivimos en el campo, que somos campesinos, que vivimos de la tierra, más o menos 17.000, y de esos 17.000 estamos concentrados en esas 7.500 hectáreas más o menos, porque la gran mayoría de las ganaderías son grandes extensiones. Entonces ahí estamos concentrados los 7.000, esos 17.000 en esas más o menos 7.000 hectáreas. Y 7.000 hectáreas, 7.500 hectáreas está distribuida como de la siguiente manera. Nosotros inicialmente teníamos 5.000 hectáreas en caña, hemos pasado a tener 3.500. Eso es un dato poco desactualizado, pues, pero nos puede servir como referentes, ¿cierto?
Y esa es la realidad, tenemos alrededor de 3.500 hectáreas en caña. Bueno, tenemos 1.500, 1.700 hectáreas en café, que son los dos productos predominantes en el municipio. Tenemos alrededor de 350, 400 hectáreas en cacao, que está más allá alrededor de Santana, Doñana, Los Andes y todas esas vainas de por allá. 500, vamos en 500. Y tenemos para coger plátano, tenemos alrededor como 50 que está sobre la zona de la Vicinia y esa por ahí, Cachumbal. Y tenemos ahí como como 250, pues que a veces no. Y ahí como que tenemos la producción, o sea, creo que ahí los principales productos que tenemos son café y caña, que son de 5.000, 6.000 hectáreas en caña, y el restante en productos así básicos de pan coger para el tema de seguridad, de soberanía alimentaria. O sea, tenemos unos déficits grandes en términos de acuerdo al pan y al que puede estar ya escuchado de acuerdo pues a los datos. Eso en términos de las hectáreas municipales, porque ya tener un dato regional pues sí queda como, no tenemos todavía la capacidad de poder poner en discusión esos datos y habrá que tratar de consolidar esos datos. Voy a hablar un poco también de la política que se implementó desde el año 90 en el sector campesino. ¿Cierto? Entonces todos saben que, pues, que en el del fenómeno geopolítico del militarismo que ayudó en esa visión de país, concentrar las pocas manos, crear grandes territorios para la producción en esos establecimientos, porque uno de los problemas que enfatizaban en esas administraciones del país era que el campo era muy costoso producir porque la mano de obra era cara. Entonces la inversión extranjera que ellos querían traer al país no tenía, pues no le generaba las condiciones más mínimas para superar esas dificultades. Y entonces ahí, como se pensó un campo sin campesinos, como se pensó organizar el campo, generar solamente obreros de campo para que fueran a trabajar en esas grandes haciendas, pues se dejó por un lado todo el tema del campesinado y el apoyo al campesinado, se acabaron las políticas para el sector campesino. Y además porque hubo una política también en términos de generar la economía del país que aún sigue dependiente de las energías fósiles, que fueron el petróleo y el carbón. Y pues también en esa época se entregaron 8.200 títulos mineros, se le entregaron a las grandes multinacionales para la explotación de minería de oro. Entonces, algunos llamaron la locomotora minera y otros hicieron todo ese ejercicio para que se produjera. Entonces, como se abandonó la política agraria y rural y campesina en el país, pues eso hubo un destarte, pero a eso se le suma el fenómeno de violencia, pues que ayudó a cómo concentrar esa tierra. Y no es tan cierto, muchachos, concejales, no es tan cierto que es que uno es pobre porque quiere, porque no se generan las condiciones de oportunidades a un campesino que vive en una cañada o vive en un territorio
que las que tiene otra persona en otras condiciones.